parte de el sistema de conducción de la actividad eléctrica, sale en el corazón. Entonces, déjenme continuar con esa parte. Les voy a compartir mi pantalla. Incluir el sonido. Vamos a ver si me va a dejar esta cosa. A ver, permítame un tantito. ¿Cómo le hice la vez pasada? Ah, caray. Aquí está. Ok. A ver, denme chance. Dispositivos. Ahí está la salida del audio. Compartir pantalla. Pantalla 2. Ahí está. Y ahí ya debe de estar. ¿Sale? ¿Ya se ve mi presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, bueno. Pues entonces, por recordar lo último que vimos la clase pasada, ¿sale? Vimos esta conducción, ¿sale? De esta actividad eléctrica desde que se origina en el nodo sinauricular, ¿sale? Vimos que pues se va propagando célula a célula, ¿sale? A través de la aurícula, ¿sale? La propagación en ese segmento es corto, ¿sale? Hay una pausa en el nodo auriculoventricular. Luego, la conducción es nuevamente rápida a través de los ventrículos, las fibras de Purkinje, ¿sale? Y luego de ahí, pues ya estemos en la conducción célula a célula, en el caso de los músculos esqueléticos, músculo cardíaco así tal cual, común, ¿sale? Ya no especializado, ¿sale? Entonces platicamos acerca de ello. También dijimos pues que el SG pues va a estar dado pues, por la suma total de cada propagación, ¿sale? De cada una de estas, de estas potenciales de acción, pues van a tener diferentes tiempos de aparición, diferentes velocidades de conducción. Entonces el SG pues va a ser la suma de cada uno de esto, ¿sale? Por ahí platicamos acerca ya del músculo cardíaco como tal, ya el que va a hacer la acción final de mantener esa contracción para ese bombeo de la sangre, ¿sale? Entonces por ahí teníamos la primera fase de despolarización rápida, ¿sale? Cuando fluyen iones de sodio al interior de la célula, ¿sale? Se va haciendo pues, eléctricamente más positiva. Tenemos ahí una parte, una meseta, es este plató que llaman acá, donde tenemos esa despolarización sostenida, ¿sale? En este caso, por aquí tenemos la entrada de iones de calcio, ¿sale? Y posteriormente, pues tenemos la repolarización, ¿sale? Que es la salida de potasio de las células, ¿sale? Entonces va siendo más eléctricamente más negativa, ¿sale? Entonces, pues nuevamente, el SG que nosotros vamos a detectar, ¿sale? Generalmente a nivel superficial, pues va a representar la suma de todas las actividades, ¿sale? De los diversos tipos de células, ¿sale? En diferentes tiempos, diferentes velocidades de conducción, ¿sale? Eso es lo que vamos a tener en este caso. Entonces, ello nos va a llevar a la morfología pues, del SG. En este caso tenemos un prototipo, ¿sale? El SG prototípico. Hablamos de ese complejo, en el sentido de complejo de que tiene más de una onda. Entonces, en este caso sería el complejo del SG. ¿Sale? Como luce esa forma de una actividad eléctrica cardíaca durante un ciclo. ¿Sale? Entonces, tenemos por ahí la onda P,
Esta onda P pues va a reflejar la contracción auricular, ¿sale? Que sería la despolarización auricular izquierda y derecha. En este caso, pues aquí se difunde el impulso eléctrico que se genera en el nodo sinoauricular sobre la aurícula. Entonces, esta es la despolarización auricular, sale esta contracción auricular. Luego tenemos el complejo QRS, sale abarcando la onda Q, la onda R, la onda S. Esto lo que van a notar, pues es o lo que refleja es la contracción ventricular, ¿sale? La estimulación del ventrículo, ¿sale? Izquierdo, derecho, o la despolarización ventricular, ¿sale? Y aquí en esta parte de acá, pues también queda enmascarado, queda oculto la repolarización auricular, ¿sale? Después tenemos la onda T, que sería la relajación ventricular o la repolarización ventricular, ¿sale? Tenemos también, en este caso, podemos considerar la línea isoeléctrica, ¿sale? Sobre la cual va montada esta forma de onda. Vean que tenemos ahí deflexiones positivas y deflexiones negativas, ¿sale? Y tenemos también intervalos y tenemos segmentos, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el intervalo PR, ¿sale? En este caso, o PQ, ese intervalo PR es el tiempo que se requiere, ¿sale? Para que el estímulo que se genera en el nodo sinoauricular se conduzca al nodo aurículo-ventricular, ¿sale? Tenemos otro intervalo, el intervalo QT, ¿sale? Que es desde el tiempo de inicio de estimulación de los ventrículos, ¿sale? Hasta que concluye la repolarización de esos ventrículos, ¿sale? Tenemos también ahí segmentos, tenemos el segmento ST, ¿sale? Que está relacionado, pues, con la duración promedio, ¿sale? De la región de meseta de las células ventriculares individuales. Aquí podemos ver esta parte de acá, ¿sale? Cómo está muy cercanamente relacionado este segmento ST con ese tamaño de la longitud de la meseta, ¿sale? Entonces, podemos nosotros considerar la parte de la sístole ventricular, ¿sale? En este caso, nuevamente, la sístole de la contracción rítmica del corazón, ¿sale? Especialmente los ventrículos. La sangre pasa del corazón, esos ventrículos a la arteria pulmonar, ¿sale? Y también para el intercambio gaseoso en los pulmones. Y para la aorta, ¿sale? Para distribuirlo a la circulación sistémica, ¿sale? Entonces aquí en esa parte pues sería la que notaría esa sístole ventricular. En el otro concepto que es importante es el intervalo RR, ¿sale? O el intervalo latido-latido. Pues en este caso tenemos un complejo SG únicamente. Aquí vendría el otro complejo del SG y así nos vamos, ¿sale? Entonces, vamos a nosotros podemos detectar cada uno de estos picos, los picos R, ¿sale? Y el intervalo RR pues sería la duración que hay entre dos picos de onda R sucesivos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos serviría conocer esta parte del intervalo RR? ¿Sí? ¿Qué nos recuerda? Para estimar frecuencia cardíaca. Para determinar la frecuencia cardíaca, ¿cómo la determinaríamos en ese caso? A ver, déjenme pasar. Voy a cambiar aquí a tableta esta cosa. Está mi plumilla. A ver, aguántame tantito. Voy a poner esto como una cámara. Voy a apagar la cámara porque voy a tener que acostar esto. Van a ver el techo nada más. A ver, no está. Ahí está.
Ahí sigue proyectando, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. A ver, déjame si puedo hacer anotaciones de esto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, estimar la frecuencia cardíaca? A ver, no pinta esto. Ahí está. A ver. Entonces, el lápiz. Ahí está. Entonces, tenemos, por ejemplo. No, ya no me dijo. No, no me va a dejar. Caray. A ver, ¿cómo lo hago? No, no. Ahí está, ya encontré. A ver, dame chance. Ahí está, soy un desastre. Ahí está. Entonces tenemos acá imaginemos este primer latido cardíaco, luego viene el segundo latido cardíaco, luego viene acá el otro latido cardíaco, ¿sale? Y así nos podemos ir. Podemos nosotros pues determinar estos picos de acá, estos picos R, ¿sale? El tiempo de aparición. ¿Cuál es el algoritmo más famoso para hacer esa detección? ¿Quién se acuerda? El algoritmo de Pan-Tompkins, me parece. Exactamente, LePan y Tompkins, ¿sale? Tompkins. Ahí está. Entonces tenemos aquí, podemos detectar este primer pico R, vamos a decir R1, tenemos esta acá R2, R3, ¿sale? Cuando decimos detectar el pico, pues queremos detectar tanto el tiempo en el cual ocurre cada uno de estos picos, ¿sale? Y pues ya si conocemos el tiempo, el índice, en este caso si trabajamos con señales discretas, pues ya podemos calcular muy fácilmente cuál es el valor de amplitud, ¿sale? Entonces, vamos nosotros a tener un intervalo, por ejemplo, RR1, ¿sale? Que va a estar entre el tiempo de aparición del pico R2 y el R1, y podemos tener acá RR de 2, y así nos vamos, ¿sale? Entre dos picos sucesivos. Ya una vez que tengamos todos esos picos detectados, esas ubicaciones, ¿sale? Pues nosotros podríamos generar una gráfica en la cual aquí yo tuviera el intervalo RR, el iésimo intervalo RR contra I, ¿no? La otra cosa que podríamos hacer es cómo se relaciona la frecuencia con el intervalo. Vean que ese intervalo al final del día me va a dar un periodo. ¿Cómo se relaciona esa parte? ¿Sí? ¿Cómo podría yo pasar de esto que está en segundos o milisegundos, estas unidades del intervalo RR, ¿sale? ¿Cómo eso va a tener unidades de tiempo, ¿no? ¿Cómo lo puedo pasar a una frecuencia? Obteniendo el inverso. Ajá, si yo puedo obtener el inverso, entonces yo tendría el inverso de esto, ya tendría unidades de ¿qué? Si este tiene unidades de tiempo, por ejemplo, segundos, ¿sale? Vamos a poner acá tiempo, por ejemplo, en segundos o milisegundos, ¿sale? Pues yo tendría en este caso para esta frecuencia, pues tendría unidades de Hertz, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar a partir de ahí la frecuencia cardíaca? ¿Qué opciones tenemos? Vean que ustedes lo que van a determinar al final del día es un único valor. Entre este instante de tiempo y este instante de tiempo, están asignando un único valor. Vean que lo podrían asignar, por ejemplo, aquí al centro, por ejemplo. ¿Sale? Y luego entre este otro y este otro de acá lo pueden asignar al centro. ¿Sale? Entonces, ustedes podrían tener acá del tiempo T1 al T2, ¿sale? Les va a dar al utilizar esta ecuación del recíproco de ese intervalo RR, les va a dar un valor de frecuencia, ¿sale? ¿Cómo convertimos de esa frecuencia en hertz a latidos por minuto? ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces podemos utilizar un hertz, que sería
un latido cada segundo, ¿a cuántos latidos por minuto equivale? Pues un hertz sería pues 60 latidos por minuto, ¿no? 60 segundos. Entonces aquí ustedes tienen pues X hertz que les dé, pues cuánto me va a dar aquí en latidos por minuto. Entonces de alguna otra forma ustedes ya tienen esta frecuencia cardíaca, ya la van a tener ustedes en unidades pues de latidos por minuto, ¿sale? Pero vean que esa frecuencia cardíaca la van a obtener solamente para un valor de este T1, T2, T3 en este caso, solamente para un único punto, ¿sale? Entonces aquí les va a dar un valor nada más. Les puede quedar la frecuencia cardíaca 1, ¿sale? Luego para el otro intervalo, vamos a suponer que se incrementó y les queda ese valor, ¿sale? Y esto lo pueden continuar hasta que lleguen pues pues hasta que abarquen todo el tiempo de adquisición, hasta que llegue aquí un Tn menos 1 y un T sub n, ¿sale? Y va a tener, por ejemplo, el último valor, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que va a empezar a poner interesante las cosas? Una de ellas es esta de acá. Solamente tienen ustedes un punto, un valor para todo ese segmento. ¿Cómo podríamos nosotros pues empezar a rellenar esos espacios? Una de las formas es, pues entonces podemos hacer algo como esto, podemos empezar a decir, pues ese valor es que representa todo ese segmento, luego todo este de acá representa otro segmento, y así pudiéramos tener curvas de este estilo, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener eso que se llama como car box, así como estos bloques, así como carritos, ¿sale? Que van a estar muy, muy delineados, ¿sale? Problemas con eso, pues son precisamente todas estas discontinuidades que tenemos ahí, ¿sale? Entonces, ¿cómo más? ¿Qué otra opción podríamos tener? ¿Sí? ¿Qué otra opción se les ocurre para suavizar todo eso? ¿Cuál sería otra opción que tendríamos? Aquí nuestra frecuencia cardíaca en función del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo puedo suavizar todo eso? Otra opción que tenemos, en lugar de asignar ese valor para todo ese segmento, pues es a través de interpolación. Vamos a poner que tengo este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Entonces yo puedo utilizar interpolación para que me vaya llevando pues a través de esos segmentos, ¿no? Entonces va a pasar por todos estos puntos, ¿sale? ¿Qué ventajas va a tener ese proceso de interpolación? Y la ventaja que va a tener es que me va a permitir, además de sobrellevar esas discontinuidades, me va a permitir tener una frecuencia fija. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia a la cual se interpola es a una frecuencia de 4 Hz. Entonces, interpolamos a 4 Hz. 4 Hz es más que suficiente para contener, ¿sabe? Todas las posibles. Vaya, estaría yo cumpliendo el teorema de muestreo de Nyquist. Mi frecuencia de muestreo es de 4 Hz, pues por ahí, sin que yo tenga aliasing, todavía hasta 2 Hz, pues ahí estaría yo pudiendo ver. 2 Hz, pues sería que más o menos que 120, ¿no? 120 latidos por minuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esta de acá, estas variaciones son las que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sale? Perdón, es esta de acá, esta de 4 Hz para interpolar esta de acá. En amplitud ya va a salir la frecuencia, la que sea que tenga que salir, ¿sale? Las oscilaciones de esta variación de la frecuencia cardíaca son muy lentas. Entonces ahí todavía hasta 2 Hz, pues todavía es más que suficiente para capturar estas oscilaciones de baja frecuencia. También esta interpolación tiene otra función. Tiene la función de que entre esta duración de este segmento, es el intervalo RR1 y el RR2, y así cada uno de esos sucesivos, pues no va a ser fija.
¿Sale? Es decir, este tiempo puede estar, el T2 puede estar muy pegadito, ¿sale? Si el latido ocurrió, pues ahí cercano al otro. O puede estar el siguiente, puede estar más alejado y demás. Es decir, existe variabilidad. Vamos a tener latidos que van a estar muy pegados, vamos a tener luego latidos que están más separados, ¿sale? Entonces, estos puntos que yo voy a estar poniendo acá, pues ya no van a ser equidistantes. ¿Sí se ve, chicos? Entonces ese intervalo RR, pues no es fijo, es la variación que yo quiero medir. Entonces las muestras, pues no son equidistantes. ¿Sale? Entonces el análisis que nosotros conocemos de Fourier clásico, pues no, ya no voy a poderlo aplicar. Entonces para hacerlos equidistantes, pues ocupamos este remodeo. ¿Sale? Entonces se va a cumplir dos funciones por ahí. ¿Sí, chicos? Ya una vez que tengan eso, pues ya van ustedes a tener ahí lo que se conoce como el tacograma, cardiotacograma. ¿Sale? ¿Cómo es que la frecuencia cardíaca pues va variando en función del tiempo? ¿Sí, chicos? Sí queda claro todo, más o menos lo que hacemos con esa señal de DSG. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, déjenme rescatar unos datos que tengo por allá y les voy a dar estas señales DSG para que hagan esta parte. ¿Sale? Durante una maniobra, antes, por ejemplo, del ejercicio, la frecuencia cardíaca está en reposo el sujeto, luego hace ejercicio el sujeto, se incrementa la frecuencia cardíaca, ¿sale? Y ahí podemos ver. O simplemente contener la respiración. Cuando ustedes hagan una maniobra de que empiezan a contener la respiración, ¿qué sucedería ahí con los intervalos RR? ¿Y qué sucedería ahí con la frecuencia cardíaca? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Cómo se comportaría? Aquí en función del tiempo. Vamos a poner que aquí empiezan a estar respirando normal, viene por acá su frecuencia cardíaca, dejan de respirar y de repente, ¿qué va a ocurrir con cada uno de los latidos? Con ese intervalo RR, ¿qué va a pasar? Van a ser más, van a tener una mayor distancia, ¿no? Los picos Exactamente. R. Exactamente, van a estar cada vez más separados, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el experimento, pues la frecuencia cardíaca pues, va a empezar a disminuir, ¿no? Entonces, les voy a pasar por ahí esos datos para que jueguen, ¿sale? Y lleguen a esta parte de estimación de la frecuencia cardíaca a partir del SG, ¿sale? Algoritmos para estimar los picos van a encontrar infinidad, ¿sale? Sin embargo, el más popular es el que mencionó, no me acuerdo si fue Lázaro o fue Manuel, Lepan y Topkins, ¿sale? De hecho, se meten ustedes a la página de la IEEE y cada mes es de los artículos más citados, continuamente ha estado ahí más citado. Hay muchas variaciones para esos algoritmos, sale en banco de filtros, en transformada wavelet, sale. La técnica que ustedes mencionen ahí van a encontrar para detectar picos, ¿sale? Bueno, ¿dudas de aquí, chicos? Entonces, miren, vamos a ver ese pequeño video y ahorita continuamos con esta parte del ciclo cardíaco. Como cambio, ahí está, ahí va, ahí está. ¿Sí se escucha ahí? No, profe. ¿No? A ver, entonces déjenme explicar esta parte. Que es un relajo. Hay un profesor de la universidad del MIT que tiene su aula virtual así como un salón de estudio de cine y ya estar impresionante eso. Ya con un chorro de pantallas y todo ahí ya bien conectado. Y tienen productores ahí de cine que lo van, bueno, personas que lo van grabando y lo van siguiendo ahí con la cámara. Está impresionante eso. Es un rockstar ese cuate. Otra persona que era muy buena para presentar, bueno, es muy bueno. Mi profesor, el profesor Kichong, me acuerdo en el congreso cuando presentamos el artículo que les pasé de detección y fibrilación auricular. Esa vez estaba llenísimo, en San Diego fue la conferencia.
estaba llenísimo esa cosa, ¿no? Y me acuerdo profesores de México estaban platicando, mira, hay un rockstar, ¿no? Y ese era mi profe, el profesor Chong. Hay muchas personas que son muy buenas para esa parte de las presentaciones. Soy un desastre, ¿verdad? Con esta parte computacional. Me pierdo entre tantas cosas. A ver. Entonces, les comparto mi pantalla con el audio. A ver, vamos a ver de qué jale. Incluir el audio. No, pues no me deja. A ver, otra vez. Vamos a cambiar. Devices. Ok, a ver esto. A ver. Ya no me deja compartir mi pantalla. Ay, ay, ay. A ver. Ahí está. Pantalla. Incluir el audio. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces, ahora sí. Avísenme si sigue sin escucharse. Ahí está. The cardiac cycle refers to the sequence of events that Se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ahí está. Es que tengo dos monitores y no sé por qué enojar automáticamente cuál es el que está mandando. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí el ciclo cardíaco, ¿sale? Pero vamos a ir ahora ya en la parte eléctrica, ¿sale? Ya checamos la parte mecánica, pues vamos a ir a la parte eléctrica, ¿sale? with every heartbeat. It can be divided into two major phases, systole and diastole, each of which subdivides into several smaller phases. Systole and diastole, when not specified otherwise, refer to ventricular contraction and relaxation, respectively. Reminders: blood flows from higher to lower pressure. Contraction increases the pressure within a chamber, while relaxation lowers the pressure. AV valves open when atrial pressures are higher than ventricular pressures and close when the pressure gradient is reversed. Similarly, semilunar valves open when ventricular pressures are higher than aortic pulmonary pressures and close when the reverse is true. The cycle is initiated with the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open AV valves. As atrial contraction completes, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close. The closing of the AV valves produces the first heart sound, S1, and marks the beginning of systole. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves remain closed, and the ventricles contract within a closed space. This phase is referred to as isovolumetric contraction because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is the rapid ejection phase.
As ventricular repolarization, reflected by the T wave, begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric, as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly. Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles passively. The atria contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. ¿Sí, chicos? Thank you for watching. Please feel. Entonces, ya en este video ya se abarca la parte del ciclo eléctrico cardíaco. Vean que también ya habla un poquito más acerca de los sonidos cardíacos, S1 y S2, ¿sale? Entonces tenemos ahí, esos sonidos clásicamente se atribuyen al cierre de las válvulas. Por ejemplo, S2 al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sale? Y S1 de la mitral y la tricúspide, ¿sale? Sin embargo, además de eso, también se le agregan otros componentes, sobre todo a S1, que tienen que ver con el flujo mismo y el flujo de sangre dentro de las cavidades, ¿sale? También genera ese tipo de sonido, ¿sale? Por la misma actividad también muscular, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a retomar esta parte de los sonidos cardíacos, ¿sale? Cuando veamos la parte de el estetoscopio digital y demás, ¿sale? Bueno, entonces, aquí ya vemos algunos los componentes del ECG, ¿sale? Vemos aquí lo que representa, lo que ya hemos platicado, ¿sale? Tenemos aquí también intervalos y tenemos aquí los segmentos, ¿sale? Estos valores de acá van a estar considerados pues, a una determinada frecuencia. Ahora, también lo que se tiene es que conforme se incrementa la frecuencia cardíaca, por ejemplo, a pasar de 60 a 120 latidos por minuto, también por los intervalos y los segmentos, pues tienen que estar pues ajustándose, tienen que entrar en ese ciclo. Entonces, a mayor frecuencia cardíaca, pues la duración de estos intervalos pues se hace más corta cada vez. ¿Sale? Vamos a ver ahora un poquito acerca de los modelos del ECG. ¿Sale? Uno puede modelarlo a nivel celular, ¿sale? Donde ahí tendríamos nosotros corrientes locales debidas a cada uno de esos potenciales de acción. Y cada una de esas corrientes, pues yo la puedo modelar como dipolos, entonces tendría ahí múltiples dipolos. La otra forma de modelarlo es mediante un único vector cardíaco, ¿sale? Donde yo tenga ahí una suma, ¿sale? De todos esos dipolos individuales. En general, podemos considerar nosotros el corazón, ¿sale? Como esta fuente generadora de esa actividad eléctrica inmersa en un medio resistivo, que va a ser el tórax, ¿sale? Entonces, a nivel celular cardíaco, ¿sale? Pues tenemos aquí cada una de estas corrientes va a ser un dipolo en función del tiempo. Entonces aquí tendríamos este H sub I de T denotaría pues el efecto de cada uno de estos dipolos, ¿sale? Entonces, nuevamente, esto lo podemos modelar, ¿sale? Como si estuviera inmerso en algún medio resistivo, ¿sale? Al final del día,
lo que nosotros tendríamos que, el SG, pues lo veríamos nosotros como la proyección de cada uno de estos voltajes, ¿sale? Sobre la superficie, en este caso, en nuestro tórax, por ejemplo, ¿sale? Nosotros no vamos a entrarle por este lado, vamos a entrarlo mediante un único vector cardíaco, ¿sale? Donde en este caso vamos a tener la suma de todos los dipolos individuales, pues nos van a generar este único vector cardíaco. Este vector cardíaco es un vector que está en 3 dimensiones. Entonces va a constar de una magnitud y de 2 ángulos, ¿sale? Entonces, el SG de superficie, pues no va a ser otra cosa que la proyección del vector sobre esta superficie. Un modelo torácico básico podría ser alguna esfera, ¿sale? Algo mucho más realista, podemos tener por ahí algún cilindro, ¿sale? Y podemos empezar de ahí a hacer más cálculos y demás. ¿Cómo es que se realiza esta proyección? Esta proyección se realiza pues, utilizando pues, el producto punto, ¿sale? Entonces tenemos ahí el vector cardíaco y lo que tengo yo que tener pues es en qué direcciones que voy a medir esa proyección, ¿sale? Entonces más adelante vamos a hablar nosotros de las derivaciones. Entonces vamos a tomar ahí vectores de proyección que van a ser pues paralelos a cada uno de esas derivaciones, ¿sale? Entonces, como este vector cardíaco pues va a variar en función del tiempo, ¿sale? Es decir, va a presentar cambios de magnitud como cambios de dirección o cambio en esos ángulos de fase, pues entonces pues vamos a asumir este vector de voltaje, ¿sale? Como una función del tiempo, que es lo que se denota aquí por este valor de N, ¿sale? Nosotros lo que vamos a estar midiendo en general, pues van a ser diferencias de potencial entre diferentes puntos de observación. Por ejemplo, aquí tengo el punto B y el punto A. Y aquí tengo el vector cardíaco, sale como un único dipolo, ¿sale? Entonces, este podría modelarlo de esta manera, con este modelo resistivo, donde tengo aquí el generador cardíaco, ¿sale? Tengo esta resistencia del tórax, ¿sale? Que va desde este punto de generación hasta este punto, por ejemplo, A, ¿sale? Tengo esta resistencia del tórax. Luego tengo la resistencia que hay de A a B y luego de regreso, ¿sale? Entonces tendría este camino es el que yo estaría recorriendo, ¿sale? Ya hemos platicado un poquito, vamos a hablar acerca ahora de las frecuencias, la frecuencia cardíaca, ¿sale? Habíamos platicado que la modulación respiratoria que va a estar modificando, ¿sale? La morfología del SG, ¿sale? Entre las cosas que va a hacer, pues va a ser, tenemos por ejemplo la modulación en amplitud. Vean por ejemplo, en la gráfica arriba tengo un esquema del SG y en la parte de abajo tengo la respiración. Entonces aquí tendríamos la fase inspiratoria sería ese segmento positivo, luego viene la expiración negativo, expiración, inspiración, expiración, inspiración, ¿sale? Entonces vean cómo esta amplitud del SG pues se encuentra modulada por la respiración, ¿sale? Aquí no se ve tan evidente, pero también esta modulación de la frecuencia cardíaca debido a la respiración es lo que se conoce como la arritmia sinusal respiratoria. Esa arritmia sinusal respiratoria también va a modificar la frecuencia que teníamos nosotros, va a modificar en frecuencia, ¿sale? La señal del SG, en el sentido de que durante la inspiración esos intervalos RR se van a hacer más cortos y durante la expiración se van a hacer más largos. En el extremo que platicamos hace ratito, cuando el sujeto pues, mantenga la respiración, pues esta parte de ahí, pues los latidos se van a ir espaciando cada vez más, ¿sale?
Además de eso, también hay modulación en línea de base. En muchas ocasiones, por ejemplo, si ustedes colocan ahí los electrodos de ECG, ¿sale? Van a poder ver, por ejemplo, ante algún esfuerzo respiratorio pues muy notable, por ejemplo, amarrando todo eso con alguna banda elástica, todo el ECG, y van a poder ustedes ver también cómo tienen esa modulación en línea de base, como si el ECG estuviera montado en esa señal de la respiración, ¿sale? Entonces van a tener ahí esos tres efectos. Vamos a hablar un poquito acerca de los ritmos cardíacos. En el caso de la frecuencia normal, la podemos asumir en el rango de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sale? Por ejemplo, en este caso se muestra a una frecuencia de 75 latidos por minuto. Estos ritmos o frecuencias cardíacas básicas se van a originar en el nodo, en el nodo sinauricular, ¿sale? Podemos hablar también nosotros acerca de taquicardias sinusales. En este caso, para esas taquicardias estaríamos hablando de frecuencias por encima de los 100 latidos por minuto. Entonces, en este caso, vean cómo pues, ya hay un acortamiento de esos intervalos RR, ¿sale? Y en el otro caso, hablamos de bradicardias, cuando tenemos pues, frecuencias cardíacas por debajo de los 60 Hz. Entonces, vean cómo eso se vuelve mucho más lento, ¿sale? Entonces, esos de acá se pueden presentar de forma normal, espontánea, ciertas maniobras, también a lo largo de nuestras actividades, ¿sale? Se pueden presentar y todos se originan en el nodo sinauricular. Sin embargo, también podemos tener arritmias cardíacas, ¿sale? Entonces, déjenme poner este pequeño video otra vez y ahorita continuamos. Ahí va. Las arritmias cardíacas pueden ser clasificadas por sitio de origen. Los ritmos sinusales se originan en el nodo sinoauricular o nódulo SA. Los ritmos auriculares se originan en las aurículas. Los ritmos ventriculares se originan en los ventrículos. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón establecido por su marcapasos natural en el nódulo SA. En un corazón sano, el nódulo SA dispara de 60 a 100 veces por minuto, dando por resultado la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Las variaciones más comunes del ritmo sinusal incluyen bradicardia sinusal, cuando el nódulo SA dispara menos de 60 veces por minuto, resultando en una frecuencia cardíaca más lenta de menos de 60 latidos por minuto. Y taquicardia sinusal, cuando el nódulo SA dispara más de 100 veces por minuto, generando una frecuencia cardíaca más rápida de más de 100 latidos por minuto. La bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal pueden ser normales o clínicas dependiendo de la causa subyacente. Por ejemplo, la bradicardia sinusal se considera normal durante el sueño y la taquicardia sinusal puede ser normal durante el ejercicio físico. Las arritmias cardíacas que se originan en otras partes de las aurículas son siempre clínicas. Las más comunes incluyen flúter auricular, fibrilación auricular y taquicardia reentrante nodal auriculoventricular. Estas son formas de taquicardia supraventricular o TSB. El flúter auricular o FLA es causado por un impulso eléctrico que gira alrededor en un bucle localizado que se autoperpetúa, ubicado comúnmente en la aurícula derecha. Esto se llama un circuito de reentrada. Por cada ciclo en torno al bucle hay una contracción de las aurículas. La frecuencia auricular es regular y rápida, entre 250 y 400 latidos por minuto. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca, sin embargo, es más lenta, gracias a las propiedades refractarias del nódulo AB. El nódulo AB evita que parte de los impulsos auriculares lleguen a los ventrículos. En este ejemplo, solo 1 de cada 3 impulsos auriculares se abre paso hasta los ventrículos. Por lo tanto, la frecuencia ventricular es 3 veces más lenta que la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular en un FLA es por lo general regular, pero también puede ser irregular. En un ECG,
El flúter auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P normales. En su lugar, las ondas flúter u ondas F están presentes en patrones de dientes de sierra. La fibrilación auricular es causada por múltiples impulsos eléctricos que inician aleatoriamente desde muchos lugares ectópicos en y alrededor de las aurículas, por lo general cerca de las raíces de las venas pulmonares. Estas señales eléctricas caóticas no sincronizadas hacen que las aurículas tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. La frecuencia auricular durante la fibrilación auricular puede ser extremadamente alta, pero la mayoría de los impulsos eléctricos no pasan a través del nódulo AV hasta los ventrículos, de nuevo gracias a las propiedades refractarias de las células del nódulo AV. Aquellas que sí atraviesan son irregulares. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca es por lo tanto irregular y puede variar de lenta, menos de 60, hasta rápida, más de 100 latidos por minuto. En el ECG, la fibrilación auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P y por complejos QRS estrechos e irregulares. La línea de base puede aparecer ondulada o totalmente plana dependiendo del número de sitios ectópicos en las aurículas. En general, mayor número de sitios ectópicos da lugar a una línea de base más plana. La taquicardia reentrante nodal auriculoventricular o TRNAV es causada por un pequeño circuito de reentrada que involucra directamente al nódulo AV. Cada vez que el impulso pasa a través del nódulo AV, este es transmitido a los ventrículos. La frecuencia auricular y la frecuencia ventricular son, por lo tanto, idénticas. La frecuencia cardíaca es regular y rápida, que va desde 150 hasta 250 latidos por minuto. Los ritmos ventriculares son los más peligrosos, de hecho se llaman ritmos letales. La taquicardia ventricular o TV es causada en su mayoría por un fuerte y único sitio de disparo o circuito en uno de los ventrículos. Por lo general ocurre en personas con problemas estructurales del corazón, como la cicatrización de un infarto cardíaco previo, o anormalidades en el músculo cardíaco. Los impulsos que inician en los ventrículos producen contracciones ventriculares prematuras, que son regulares y rápidas, que van desde 100 hasta 250 latidos por minuto. En el ECG, la TV se caracteriza por complejos QRS amplios y extraños. La onda P está ausente. La TV puede ocurrir en cortos episodios de menos de 30 segundos y produce pocos o ningún síntoma. Las TV prolongadas que duran más de 30 segundos requieren tratamiento inmediato para prevenir un paro cardíaco. La taquicardia ventricular puede progresar a una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular o FV es causada por múltiples y débiles sitios ectópicos en los ventrículos. Estas señales eléctricas caóticas y no sincronizadas provocan que los ventrículos tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. El corazón bombea poco o nada de sangre. La FV puede conducir rápidamente a un paro cardíaco. El ECG de una FV se caracteriza por ondas de forma irregular y aleatoria de amplitud variable, sin onda P, complejo QRS u onda T identificables. La amplitud disminuye con el tiempo, desde la FV tosca inicial hasta la FV fina y en última instancia hasta la línea plana. ¿Sí, chicos? A ver, ¿cómo regreso en este? ¿Cómo hago para que aparezca la...? A ver, ahí está. Las Miren, AOTSB. Por ahí les dejé un video, perdón, yo con videos. Les dejé un artículo donde hablan acerca de la fibrilación auricular. ¿Sale? En ese caso, para la fibrilación auricular, por aquí mencionan que tiene dos características que le hacen muy distinguible, ¿no? Déjenme ver si encuentro ese. Ahí está. Una de ellas es la ausencia de onda P. No hay una contracción sostenida para que produzca la
la contracción auricular, esta despolarización auricular, se produce de forma aleatoria en varios focos ectópicos sobre las aurículas, ¿sale? Entonces, ausencia de onda P, y la otra es por este ritmo irregular, ¿sale? En el trabajo que les dejé, ya se nos acabó la hora, en el artículo, déjenme verlo por acá, a ver, se los pongo de pantalla, ahí está. En ese trabajo, lo que se hizo fue utilizar no el SG, ¿sale? Sino utilizar un iPhone. ¿Sale? En ese momento el iPhone que estaba disponible era el 4S, ¿sale? El que teníamos ahí en el laboratorio. Entonces aquí la idea de esto pues fue pues estimar esa aleatoriedad que presentaba los intervalos RR, ¿sale? Entonces, dentro de las técnicas de procesamiento existen pues varias formas de medir esa aleatoriedad. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, utilizando la entropía, ¿sale? Que sería una medida como de desorden o de qué tan aleatorio es una serie de tiempo. Entonces aquí se utilizó dos estimadores de entropía, se utilizó incluso también la raíz cuadrática media de las diferencias de los intervalos RR, entonces trató de cuantificar esa parte, ¿sale? La aleatoriedad. Entonces está bastante interesante. Este artículo, el autor principal fue el profesor Jin-Sok Lee, que es el que va a platicar en el ENIVET. Este fue mi primer artículo como tal en el cual colaboré. Entonces le tengo bastante aprecio a este trabajo y es por mucho el más citado. Yo creo que va a ser el más citado que va a tener en mi carrera. Lo interesante de esto es que se introdujo por primera vez el uso de estas técnicas de un smartphone para poder hacer esta detección y eso pues abrió un chorro de posibilidades. David McManus es médico en UMass, en el hospital, igual Oscar, en el Massachusetts, y mi asesor, el profesor Quichó. Entonces aquí, mira, echen una leída y lo platicamos el lunes, ¿sale? Platicamos acerca de esto. Y si ustedes quieren rescatar, podemos tener ahí algunos datos y podemos empezar a jugar con ello, ¿sale? Tenemos ahí bases de datos, por ejemplo, de Fisionet, tal se pueden podemos descargar algunos datos, empezar a hacer esa parte. No quiero que se me asusten con las partes, con las técnicas, sino quédense con los conceptos, ¿sale? Vean cómo al entender algo tan, que lo vemos incluso en un video aquí didáctico, que nos habla acerca de esa irregularidad de los latidos, cómo puede llevar a algo, pues, de esta forma, ¿sale? ¿Cómo puedo pues detectarlo esto ya en la vida cotidiana, ¿sale? Entonces aquí, échenle un ojo y si quieren lo platicamos el lunes, ¿sale? Vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. La sesión de los viernes se nos va volando, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Nada? No, profe, todo claro. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué le está pareciendo la clase?